Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia Panzada y hoy estamos con... Jorge Alberto Cueto. Mucho gusto. Cuéntanos un poquito acerca de lo que haces. Pues bueno, nosotros somos un organismo ambiental con el que tenemos diferentes emprendimientos que están buscando resolver desde su origen diferentes problemas que hoy causan la crisis climática. Eso es lo que hacemos en grandes rasgos. Promovemos todo lo que son la implementación de ecotecnias en diferentes sectores, precisamente buscando poner en las manos de la sociedad acciones de gran impacto ambiental que sean fáciles de poder ejecutar dentro del hogar, el comercio o la industria. Bueno, yo te conozco porque tengo una lombricomposta súper bonita en donde todo lo que sobra de la cocina y así, la ponemos y unas lombricitas se encargan de hacer todo el proceso. Así es. Pero me enteré apenas que también manejas algo para las heces de los perros. Así es, correcto. El sistema de la lombrigranja nos va a ayudar a gestionar los residuos orgánicos que se generan en la cocina. El sistema de Popopet, que así se llama nuestro sistema para gestionar las heces de las mascotas, nos va a ayudar precisamente a transformarlas en abono orgánico aquí mismo en casa, sin la necesidad incluso de tener suelo. Podemos hacerlo tanto en un departamento, en cualquier casa, ya sea con piso o con suelo directamente, para poder colocar ahí las heces de los animales. Ocupamos enzimas y microorganismos que van a ayudarnos a eliminar todos los malos olores y así de esa forma ellos se lo van consumiendo, lo van comiendo y nos generan un abono que nos va a ayudar para poder abonar, fertilizar nuestras plantas de forma orgánica. Ok, eso yo tengo la experiencia con las lombrices de que literal abro la canastita y no huele feo. Claro. Pero con las popós de mis perros es un tema distinto, porque es como cada popó va en una bolsita, la bolsita súper bien cerrada, porque si no, no me imagino el olor que de verdad, ¿cómo funciona? O sea, dices que puede ser en un piso, como en un departamento o en un suelo. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿es una cajita? ¿Qué es? Sí, es un bote. Nosotros hacemos dos métodos. Para los hogares donde no tenemos un suelo donde podamos hacer un hoyo donde vamos a enterrar este bote, entonces utilizamos un bote cerrado, completamente hermético, donde lo que vamos a generar es un microecosistema interno donde al momento de aplicar las heces de las mascotas, estos microorganismos van a ir consumiendo esto y lo vamos a ir alimentando con las microenzimas, que de hecho te traje aquí unas muestras, ¿no? Parece un polvo, pero estos enzimas son las que vamos a activar con agua y las que nos van a permitir precisamente poderlas ir aplicando en estos botes para evitar los malos olores. Y ocupamos también otro tipo de microorganismos vivos que vamos a poder ir aplicando. Tenemos diferentes métodos en los que creamos estos ecosistemas, ¿sale? Uh-huh. En los cuales cada uno de estas pequeñas seres se van a ir comiendo pues todas las proteínas y todas las partículas que generan los malos olores y toda esta situación que normalmente si no lo tratamos pues genera esa inconformidad, esas incomodidades, ¿no? Ok, ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, los perros que comen algún alimento barf contra algunas croquetas o son para ustedes son lo mismo? Para nosotros son igual, o sea, definitivamente el tipo de alimentación que le damos a las mascotas va a influir mucho en el olor, o sea, el aroma que se genera y también en la calidad del abono, porque finalmente en el alimento de los animales al consumirlo pues genera patógenos por los tratamientos industriales que llevan todos estos alimentos. Entonces, esos patógenos están presentes en las heces. Por eso es que los tratamos ajenos a la composta o a la lombricomposta, que se genera para producir abono, que va destinado a la producción de alimentos. Esto no se puede utilizar precisamente con hortalizas o con plantas comestibles. Esto lo vamos a utilizar para pastos o para otro tipo de plantas ornamentales a las que podamos abonar con este abono sin preocuparnos de esos patógenos que van a estar presentes. Si yo viviera en un departamentito chiquito con un perro, un corgi, Ok. Tenemos diferencias de tamaños. O sea, tenemos vamos a considerar tamaños pequeños, medianos y grandes y tallas extra grandes de perros. Okay, ajá. Entonces hablamos desde el chihuahueño, el French Poodle, demás, un cocker todavía, razas pequeñas, medianos, a lo mejor un labrador, grandes, el pastor alemán, ¿qué te gusta? Un collie, como mencionabas. Y si nos vamos a las tallas grandes, un gran danés, un San Bernardo.
Okay. ¿Sale? Entonces, dependiendo el tamaño de nuestros perros, el tipo de alimentación que le damos, pues también es la cantidad de heces que ellos generan, ¿no? Entonces, los que les dan solamente pura croqueta, pues generamos cierto tipo de residuo y cantidad diferente a los animales que comen frutas, verduras, ¿no? Que tenemos casos de familias que sí les dan hasta el jitomate y todo directamente crudo, ¿no? Entonces es otro tipo de alimentación y también la cantidad que se genera de heces es completamente distinta. Entonces vamos a depender mucho de eso y más o menos para tener un concepto en cuanto a cuántas enzimas, cuántos microorganismos necesitamos. Por ejemplo, con pequeños perros, 1 a 2 perros, los microorganismos nos van a rendir a lo mejor 6 a 8 meses teniendo 2 perritos en casa con uno de estos sistemas, ¿sale? Vamos a ver, con 3 perritos medianos nos va a durar de 4 a 6 meses los microorganismos. Con 2 perros tamaño grande nos va a durar 4 a 5 meses los microorganismos, dependiendo mucho de cómo hacemos el proceso, que hay que hacerlo correctamente, porque nosotros enseñamos a las familias cómo hacer correctamente la disposición de las heces, las capas que hacemos de estos organismos secos que ocupamos, hojarasca o papel y otro tipo de organismos secos que tenemos en casa, materiales secos, y además con la activación con las enzimas, ¿sale? O los microorganismos. Eso nos va a ayudar a generar todo el ecosistema necesario para que ellos lo consuman y dependiendo de que hagamos o no correctamente la labor que nos corresponde, va a ser lo ágil que se genere pues, todo el proceso dentro de los botes. Ese es, por ejemplo, en un bote, en una casa. En una casa que no tenemos suelo. Que no tenemos suelo así como para hacer un hoyo. Exactamente, el bote es completamente cerrado. Vamos depositando, generamos aquí pues, todo este ecosistema. Una vez que se llena, nosotros podemos ofrecer el servicio de recolectarlo, llevarlo a terminar los procesos y te hacemos el intercambio por un bote nuevo y vacío, ya con otro ecosistema activado para que tú continúes. Más o menos, por ejemplo, si tuviera un chihuahua o 2 chihuahuas, que es lo mismo, más o menos, ¿cuánto tardaría en llenarse ese botecito? Pues podría hasta 1 año durarte todo eso, ¿no? Con perros chiquitos, 2 hasta 3 perros pequeños, podría durarnos hasta 1 año incluso el que se llene ese bote. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros pues vamos poniendo volumen, que son las heces, pero los microorganismos lo van consumiendo y entonces va descendiendo ese volumen, ¿no? Entonces sube y baja, sube y baja. No es algo mensual. No es algo que nada más suba, ¿no? Entonces sí se va consumiendo y se va degradando y precisamente es lo que se va convirtiendo en abono. Es la popo de los microorganismos, finalmente. Así como en el caso de cuando se trabaja con lombriz, que también hay sistemas en los que se puede trabajar las heces de diferentes animales con la lombriz. Y lo mismo, ellas lo consumen, lo hacen popó, pero eso es una popó benéfica. Así es. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un jardín y puedo destinarle un espacio? Eso es lo ideal, precisamente porque lo que hacemos es cavar un hoyo donde vamos a colocar este bote ya abierto, donde vamos a poder tener una disposición directa al suelo y lo que vamos a generar es igual el microecosistema donde todo esto se va a quedar ahí. Vamos a ir poniendo nuestras heces dentro del bote, pero ya nos queda a ras de piso y ahí es donde vamos a poder ir colocando las heces. Una vez que se llena, tenemos 2 opciones. Una, sacamos el bote y todo ese abono ya se queda ahí, hace el relleno, se queda ahí y eso nos va a abonar todo el área. O opción 2, vamos a a cosechar todo este abono para poderlo utilizar en nuestro jardín, en nuestras macetas, mientras no sean comestibles, ¿verdad? Y después vamos a reutilizar el mismo hueco. Ahora sí que dependiendo mucho, si tengo suficiente espacio, pues a lo mejor voy haciendo huecos cada 6 meses, cada año, dependiendo la cantidad de mascotas que tengamos. Y si no, por lo contrario, pues cosechamos y utilizamos el mismo hueco cada vez que se va llenando. ¿Ese hueco más o menos de qué tamaño debe de ser? Nosotros los botes que otorgamos son de 102 litros. Es un bote que mide alrededor de 1 metro 10 centímetros, algo así. Entonces nosotros hacemos el
clavado del agujero del tamaño del bote y todavía unos 50 centímetros más profundo. Eso nos permite precisamente poder tener más capacidad. Y entonces en el caso de personas que tienen perros de grandes tallas, nos va a rendir lógicamente entre unos 6 a 8 meses el poder estar depositando las heces de los animales. Acabamos de hacerle una entrevista a este chico que tiene un refugio. Claro. Y nos comentaba que tenía 42 perros, ¿no? Sí. Entonces no me imagino la cantidad de popó. Porque, otra cosa que te iba a preguntar. Yo lo que hago es agarro una bolsita, meto la popó y la meto en otro bolsa. Claro. Porque pues si no apesta horrible. Y más o menos si se me olvidara sacarla en la semana y se me juntan 2 semanas, se me junta un bote de este tamaño porque tengo 3 perros pues entre medianos y grandes. Y según yo no hacen tanta popó. Acabo de compararlos con otros y los míos no hacen como tanta cantidad porque también les combino un poquito la comida, pero sí se llena un montón. Entonces, cuéntame, por favor, acerca de ese tema de las bolsas que me estabas contando hace rato. Este sistema, la ventaja que haces en la casa es dejar de utilizar bolsitas, guardarlas y ponerlas en la basura, ¿no? Que eso perjudica porque cortamos el permitir reciclar todos los demás materiales que se contaminen con esa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas bolsas pues ya no se pueden reciclar, se van a contaminar y luego llegan a los vertederos donde muchas veces el tema de estar ahora sí que desamarrando cada una de esas bolsitas, imagínate cuántos habitantes sabemos solamente en Puebla, ¿no? ¿Y cuántos tienen perros? Y cuántos envían bolsitas. Entonces imagínate la labor titánica que sería estar en el vertedero desamarrando todas las bolsitas que todos mandan con sus mascotas. Ajá. Ahora, hay un gran problema con eso porque hay una campaña muy grande del uso de bolsas biodegradables, ¿no? Pero en verdad hay mucho greenwashing ahí en esta cuestión porque esas bolsas posiblemente sean biodegradables en el tiempo, pero son periodos muy largos, ¿no? Donde finalmente incluso pueden quedar microplásticos porque no todos son realmente biodegradables como lo dicen sus etiquetas, ¿no? Entonces hay unos que son biodegradables pero en 200 años, ¿no? Entonces dices, ¿realmente dónde está el beneficio si va a estar aquí durante tanto tiempo, ¿no? Aparte de costo, es muy, muy alto a comparación de cualquier bolsita que no sea biodegradable, que sea de las que sí contaminan más. Exactamente. Es como el triple, 4 veces más. Y aquí la ventaja es que podemos reutilizar algunas cosas como por ejemplo los botes de leche. Los cortamos, los hacemos como si fueran recogedores. Y con eso recolectas ya nada más las popós y las echas adentro de tu bote. Justo eso es lo único que tienes que hacer. O con unas pincitas, ¿no? Poder recolectar, depositar y ahí ya no es necesario ponerle ni bolsas ni nada, ¿no? Que esa es una ventaja. Ahora, para el tema de los parques públicos, eso sería una solución buenísima porque lo que te permitiría es, en primer lugar, no ves una infraestructura de cajas o botes afuera, los tienes en el parque. Entonces la gente lo único que tendría que hacer es llegar, abrir, depositar la popó de sus animales y olvidarse, ¿no? Esa sería una ventaja hablando a nivel público, para poder hacer que la gente deje de usar las bolsitas. Hace poco fui a Ciudad de México y íbamos caminando y yo veía muchas personas que llevaban como que como el que dijiste que... Ajá, como una palita. Una palita, exacto, y que llegaban y veía que su perro se iba a hacer y la ponían abajo. Y la cachaba. Sí, pero aquí en Puebla no he visto. Allí en Ciudad de México era como todos, o si no, el 50% de las personas que llevaban sus animales, unos tenían hasta su palito para que no se agacharan, nada más le hacen así. Ajá. Y lo que sí vi es que después de eso lo que hacen es que se iban a un registro, una tarjeta, y ahí nada más le hacen así y lo tiraban y seguían caminando como si nada. ¿Qué tan bueno, malo, peor es eso? Pues finalmente es malo, ¿no? O sea, actualmente todo esto que echamos al agua, en primer lugar, pues imagínate todos los patógenos de los que hablábamos que hay en las heces de los animales. Todo eso lo estamos echando a nuestro recurso básico que necesitamos para sobrevivir nosotros y cualquier ser, que es el agua, ¿no? Entonces, todo eso va a llegar a un lugar donde finalmente va a ser absorbido, va a llegar a los mantos acuíferos, va a contaminar nuestros ríos, y eso finalmente lo volvemos a adquirir. Entonces, estamos alimentando una cadena sin fin de contaminación que finalmente nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso lo ideal de gestionar correctamente todos los residuos orgánicos e inorgánicos que generamos. Si nosotros transformamos esta popó en abono, pues vamos a tener un beneficio de
plantas buenas, captación de agua, porque se mantiene más el agua, tenemos microecosistemas que viven y que permiten simbiosis en el suelo, ¿no? Entonces le estamos dando beneficio al suelo. Pero si lo depositamos de mala forma, generando basura, contaminamos el suelo, el aire, el agua y finalmente a nosotros mismos, generándonos enfermedades o padecimientos. Entonces, es una de las razones principales por las cuales tenemos que hacer una adecuada gestión de todos estos residuos. En el caso de depositarlos en el drenaje, pues toda esa agua finalmente se va, llega a los mares, ¿no? Entonces, estamos contaminando nuestro planeta al depositarlos ahí. Y es lo mismo con la basura que generamos en el hogar. O sea, todos los residuos orgánicos, finalmente, cuando los depositamos en la basura, lo primero que hacemos es evitar que podamos rescatar todos los demás residuos o materiales que son valorizables, ¿no? Entonces, por eso es que nos da asco separar, porque pues huele feo, porque hay parásitos, pero porque estamos combinando. Por eso la importancia de separar correctamente desde que llegan y hacemos el desuso de las cosas que metemos a nuestros hogares. Una vez que se acabó la leche, bueno, ¿qué voy a hacer con el Tetra Pak? Una vez que terminé de usar la caja que me llegó con un regalo, ¿qué voy a hacer con ese cartón? ¿Cómo poderlo preparar y tenerlo de manera limpia y seca para que se pueda reutilizar? Y de esa forma desaparecemos la basura. Todos los residuos orgánicos, ¿cómo los voy a tratar para su transformación y volver al ciclo natural de vida, donde vamos a devolverle al suelo su alimento, devolverle todo esto de donde surge, que es el suelo, regresárselo, ¿no? Porque hoy lo que hacemos es devolverlo, pero de una manera errónea, contaminándolo y matando a nuestro planeta en lugar de beneficiarlo con su propio método, ¿no? De absorber nuevamente todos esos nutrientes y regresárselos a las plantas, ¿no? Volver el ciclo. Yo recuerdo que cuando llegaron las lombrices por primera vez, noté una diferencia entre que a la semana más o menos yo sacaba de bolsas de basura grandes como este vuelo de las Jumbo, creo que se llaman, 2 bolsas grandotas, combinado de basura, ¿no? Claro. Y cuando llegaron las lombrices, empecé a separar y todo eso y me di cuenta que cada semana y media sacaba una bolsa, porque pues se sigue habiendo basura, pero era como, ¿cuánto? 1/3 de lo que sacaba antes. Claro. ¿Has hecho la cuenta más o menos de cuánto el bote, por ejemplo, que tú dejas? En promedio hay un estimado oficial. En promedio se calcula que en un hogar, en la cantidad de basura que genera un hogar, el 52% son residuos orgánicos, ¿sale? El 48% restante son residuos inorgánicos que podríamos transformar. Entonces, si gestionamos correctamente todos los residuos orgánicos que se generan en el hogar, pues prácticamente el 100% del resto ya no es basura, ya son residuos o materiales inorgánicos que podemos llevar a un reuso, a un reciclaje, a una transformación y entonces evitar la basura. Entonces, por eso precisamente cuando tú obtuviste este sistema de lombricompostaje, inmediatamente desde la semana 1 el impacto es grandísimo en la cantidad que reducimos de la basura. Por lo menos la mitad dejamos de generarla. La otra mitad ahora ya la podemos reciclar. Entonces desaparecemos la basura. Y en cuanto a popós, por ejemplo, ¿cuántos? No he checado, o sea, no se me ha ocurrido checar cuántos kilos de popó hace un perro generalmente. La verdad es que en bolsita no se deshace y se va. No se ve y se va. Y además, ¿sabes cuál es también un tema? Que mucha gente lo deja, ¿no? Lo deja siempre en el patio, donde se seca, las esporas son volátiles y entonces empiezas a respirar y se generan enfermedades que luego ni sabemos de dónde vienen y es por culpa de las mascotas, ¿no? Cuando tenemos mascotas en casa y no hacemos una higiene constante del área donde ellos depositan sus heces. Todo eso lo están respirando estas familias y luego por eso hay enfermedades, ¿no? Y luego no se entiende de dónde surgió, ¿no? Y creemos que fueron los tacos, ¿no? De la última. Y en realidad, pues son problemas que las mismas heces de los perritos están generando. Entonces, lo que evitamos es generar todos estos microorganismos negativos, volátiles en la atmósfera. Entonces, el gestionarlo también nos va a beneficiar, ¿no? En muchos sentidos. Dejamos de generar basura, cuidamos nuestra salud, generamos un abono que es bueno para nuestros suelos, ¿no? Entonces estamos haciendo beneficio con solamente tomar una decisión de no depositarlo en el bote de basura y al contrario, tener un sistema donde podemos transformarlo. Y no es necesario incluso pues mandarlo a otro lugar, lo podemos hacer en casa de manera fácil, sencilla
y así poderlo utilizar a nuestro favor, poder utilizar todo este abono para las plantas, ¿no? Muchas veces también es otra cuestión que la gente cree que nada más llevan agüita, y no, las plantas son seres vivos que tienen la necesidad de nutrientes dependiendo la especie de plantas que son también. Entonces, también estarlas abonando constantemente, pues favorece a que tengamos plantas más fuertes, más resilientes, que no se llenen de plagas y demás. Y todo eso lo podemos hacer con algo que hoy consideramos basura, guácala, y que lo mandamos o lo desaparecemos de nuestros hogares y creemos que ahí se solucionó el problema, cuando en verdad estamos participando y contribuyendo a un gran problema que se genera a partir de que lo pusimos en la bolsita. Porque desde que lo colocamos en las bolsitas empieza a generar emisión de gases contaminantes que van a hacer efecto invernadero, ¿sale? Después se van en el servicio de limpia. Entonces vamos contaminando otros residuos, llega a los campos donde lo abren, lo destinan y contaminamos. ¿Sí lo abren y todo. así? ¿O? Pues habrá lugares donde sí, habrá lugares donde no. Lamentablemente aquí en México, la mayoría de todos los vertederos que existen en México no cumplen con las normas de salud y de infraestructura para poder realmente generar un beneficio. Al contrario, nuestros basureros están contaminando de forma desmedida nuestros recursos naturales. Por eso la importancia de poder ayudar a mitigar eso. Tenemos el caso ahorita, por ejemplo, muy sonado aquí en Puebla de la Junta Auxiliar de San Pedro Cholula y toda esta zona con el basurero, que ahorita están buscando la forma de cerrarlo, dejarlo inactivo, porque pues ya todos los pueblos que están ahí cercanos ya se dieron cuenta de la contaminación que hay en el agua, ¿no? Y todos están reclamando para que se deje de utilizar este lugar para la destinación de los residuos. Pero la verdad es que todo eso pues lo generamos en casa. Si nosotros lo desaparecemos del hogar, desaparece ese problema, ¿no? Y entonces estos pueblos ahorita están luchando, haciendo una lucha enorme contra el gobierno, diciendo, oigan, quítenos este problema. Pero el gobierno dice, oye, el problema lo causas tú, sí, ¿no? Entonces es un ping-pong de quién tiene realmente la razón, quién tiene la solución. Finalmente, cada uno de nosotros en nuestros hogares. Si nosotros y cada uno de estos pueblos toma la decisión y literalmente de un día para otro puedes desaparecer la basura si gestionas correctamente tus residuos. Y se puede hacer un efecto masivo enorme si todos toman la decisión de dejar de generar basura. Somos la única especie en el mundo que genera basura. La basura en realidad no existe, sino que son materiales mal gestionados, desechos mal gestionados, que si los destinamos de forma correcta, desaparecemos la basura enormemente. Súper. Yo, bueno, tengo entendido que hay muchas personas que ya están empezando a hacer este tipo de cambios, claro, y empresas que están saliendo, ¿no? Me comentabas que hay algunos, y yo he visto muchos que vienen y recogen tu basura y se la llevan, y me gustó mucho la idea en donde, pues, uno como dueño de su casa, dueño de su basura, pueda disponer de ella apropiadamente. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que vienen y te dicen, bueno, dámelo y me lo llevo? Dámelo, ¿no? Yo me encargo. Mira, la verdad es que son procesos que son muy, muy buenos, nos ayudan a llevar una vida más sostenible en las ciudades, pero finalmente terminan siendo también procesos donde existe huella de carbono, ¿no? Nosotros como organismo hemos buscado la forma de poder gestionar estos diferentes problemas con una huella de impacto muy, muy baja. ¿A qué me refiero? Nosotros tratamos de hacerlo todo in sitio, precisamente para evitar seguir contaminando, pues con el hecho de tener que utilizar transporte que genera el uso de combustibles que vienen de pues, la explotación de recursos naturales no renovables, ¿no? Entonces, si evitamos esa cadena, pues nuestro impacto lógicamente va a ser menor. Si nosotros lo procesamos de forma tradicional, pues seguimos generando emisión de gases contaminantes, necesitamos recurso hídrico y varias cosas que podemos evitar si lo trabajamos todos en casa. Por eso es que nosotros como organismo hemos generado diferentes emprendimientos en lo que buscamos es hacerlo en el hogar para que todos participen y lógicamente es a mayor escala el beneficio cuando lo hacemos cada uno de forma pequeña en el hogar. Porque aquí transformamos los residuos de la cocina. Aquí mismo generamos un abono de calidad y evitamos ahora sí la emisión de gases, la participación o el consumo de combustibles, evitamos el uso del recurso hídrico para los procesos tradicionales porque pues ya no estamos directamente al sol, ya no se seca constantemente
en el proceso de compostaje la materia, entonces no tienes que estar agregando agua, a eso me refiero. Entonces, todos estos beneficios, pues lo tenemos aquí en espacios reducidos, haciéndolo de forma correcta, llevando una asesoría y un seguimiento, que eso es lo que nosotros ofrecemos. Hacemos la capacitación, damos asesoría continua y vamos dando seguimiento a los procesos para ayudarlo a gestionar todas estas materias que se generan y acercarlas a quienes realmente lo necesitan. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros gestionamos con apoyo de las familias, producimos alta calidad de abono y eso nos permite poderlo acercar al mejor precio con todos los que son productores de alimento, por ejemplo, ¿no? O con la gente que requiere abonos para sus campos, para sus jardines, que eso a su vez va a ayudar a tener la menor necesidad de un recurso tan básico como el agua, por ejemplo. Por ejemplo, en caso de que yo tuviera un fraccionamiento y me pusiera de acuerdo con las personas de fraccionamiento, esto de echar el polvito y así, ¿cada cuánto se tiene que hacer? ¿O es cada que pongo una pompa? Durante la primera semana, lo que primero vamos a hacer es cavar el hoyo, dependiendo cuántos perritos tengan en el fraccionamiento, podemos cavar 1 o 2 hoyos, poner los botes. Y aquí va a depender, pues, de quién va a ser el encargado, a quién capacitemos o si todos van a estar encargados, ¿no? Dependiendo, lógicamente, cuántas casas habitadas hay en el fraccionamiento, si tienen personal de mantenimiento o no. Bueno, ahí ya son detalles que se van viendo conforme al proyecto específico. Pero aquí la ventaja es que pues todos pueden depositar las popos ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Durante la instalación hacemos una activación del microecosistema. Dejamos ya una capa preparada con microorganismos para que desde la primera aplicación ya de ese, inmediatamente ellos ya empiecen a hacer su trabajo. Durante la primera semana, con las enzimas que entregamos, que ya van incluidas también en la adquisición del paquete, las enzimas las vamos a ir combinando con agua y las vamos a ir aplicando. Durante la primera semana lo vamos a hacer cada día. Todos los días vamos a ir aplicándolas para generar la cantidad necesaria de microorganismos para que ellos puedan consumir todo eso. Estamos hablando que en una cucharadita de este polvo vamos a encontrar más de 2 billones de organismos que van a estar ayudándonos a este proceso. Posteriormente, dependiendo cuántas mascotas tengamos, vamos a ir aplicándola de 2 a 3 veces por semana, ¿sale? Media cucharadita o una cucharadita sopera, dependiendo del tamaño de nuestras mascotas. Entonces eso ya cada hogar vamos capacitando dependiendo qué tipo de perritos tienen, las razas que tienen y la cantidad que tienen, ¿no? Entonces ahí ya... Fíjate que se me hizo mucho más fácil de lo que pensé. Yo pensé que cada que hacían había que checar y hacer cosas, pero no. No, efectivamente esa es la ventaja, que es un proceso muy sencillo donde lo único que hago es levantar la tapita del bote, voy a depositar las heces, hago mi mezcla con agua y las aplico cada 2 o 3 días. Okay. Eso es todo. O sea, no me tardo más de 1 minuto en hacerlo. Y ni siquiera es diario. Y ni siquiera es diario. Podemos esperar a juntar todas las popos del día y entonces todos los días está limpia nuestra casa, libre de heces. Y todos los días deposito, cada día hago la mezcla, la deposito y listo. ¿Qué pasa si hay una semana que yo me voy de viaje y no puedo hacer eso, pero otra persona se encarga de depositar las heces, por ejemplo? O sea, lo peor que puede pasar, digamos que dejemos un periodo de estar poniendo las enzimas y que sigamos poniendo heces, pues finalmente podemos empezar a generar malos olores, ¿no? Okay. Entonces, si lo descuidamos, podríamos empezar a tener incluso a lo mejor hasta insectos o cosas que no queremos en el proceso, ¿verdad? Es normal, pero siempre hay forma de corregir, ¿no? Por eso es que nosotros también damos el seguimiento y la asesoría. Oye, ¿sabes qué? Me fui de vacaciones, no estuve y regresé y está lleno de gusanos. Ajá. ¿No? Puede ser. Entonces venimos, checamos, damos la asesoría y corregimos. Okay. ¿No? Esa es parte también de las ventajas de poder trabajar con nosotros con la asesoría constante. Si yo tengo algún niño pequeño, bebé en casa, por ejemplo, que se llegue a encontrar el botecito, ¿tiene algún problema como muy riesgoso o algo por el estilo? Pues no es muy riesgoso. O sea, finalmente en todos estos procesos siempre van a existir microorganismos volátiles, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Pues no procuramos que los niños estén ahí cerca y que lo estén oliendo, ¿verdad? Eso sería un poco, pues, raro.
Irresponsable. ¿no? Irresponsable a lo mejor. Cuidamos mucho dependiendo el hogar y el lugar donde estemos, dónde lo vamos a colocar. Es parte de la asesoría también. Si llegamos a una casa donde tenemos jardín, bueno, buscamos un área. En primera, también tenemos que buscar un área específica donde no vamos a tener riesgos de inundación, por ejemplo, ¿no? Porque si no, ahí se nos hace una sopa de popó y eso sí es muy, muy desagradable, ¿no? Entonces, si hay una mala planeación, podríamos tener inconvenientes. Puede haber atracción de cucarachas, puede haber atracción de otros insectos que no queremos en el proceso, ¿verdad? Entonces, cuidamos el lugar donde se instala y en el caso de departamentos o casas donde no hay suelo, entonces también buscamos un lugar específico donde pues normalmente se maneja la basura, donde normalmente la gente pues no tiene interacción, digamos, o no son áreas comunes donde normalmente los niños jueguen o eso, ¿no? Entonces se buscan las azotehuelas, el patio, el techo, ahora sí que dependiendo cada estructura del hogar, buscamos el espacio más sano o más ad hoc para que puedan tener el bote, que sea muy fácil también para ellos, a lo mejor donde tienen a los perros, ¿no? Ahí mismo en la terracita, donde los tienen, ahí mismo colocamos el bote. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el Popopet? Bueno, con Popopet, con microorganismos y con las enzimas, llevamos ya pues más de un año promoviendo todo este proyecto ya como Popopet, porque anteriormente lo hacíamos sin marca y de forma pues orgánica con amigos, ¿no? Con familiares, nosotros mismos lo hacíamos. Ahora ya como marca y ya comercializándolo como Popopet, ya vamos a cumplir un año haciéndolo así. Y en fin, este proceso no somos los únicos, hay muchísimas más personas que también lo hacen y que es importante también que sepan que no somos los únicos. O sea, esta es una biotecnología que ya se utiliza en diferentes lugares del mundo. O sea, no es algo que nosotros creamos y que somos como aquí los inventores, ¿verdad? Al contrario, son ecotecnias que se van desarrollando y que la gente comparte y que dices, oye, necesitamos que más gente se entere. Es importante que más personas sepan que existen métodos sencillos y fáciles de poder transformar todo este residuo. Porque realmente yo no sabía que existía. En algún momento pensé, debe de haber alguna forma porque no es posible. En la pandemia estaba pensando mucho eso y de pronto empecé a encontrar uno y luego encontré otro y así. Hay muchos que ya lo están haciendo, pero la difusión es muy poca. Entonces, muy pocas personas saben que ya pueden dejar las bolsitas de popó. Digo, que yo creo que siempre se usa, ¿no? O sea, si vas a algún parque, si estás en la calle sacando, o sea, te llevas tu bolsita de popó, pero que no sea pues lo principal que uses para disponer de estas. Claro, no, es increíble que incluso, por ejemplo, teniendo aquí, por ejemplo, en Puebla, un parque que está destinado a los perros, pues que no tengan este tipo de tecnología. Y por ahí, si alguien conoce a los del Parque Metropolitano, por ejemplo, sí, es que es sería absurdo. Importante tenerlos. Yo veo las popós de mis perros y solo son 3. Exacto. No me imagino la cantidad de perros que están allá, la cantidad de bolsitas que se tiran en esas, o sea, no hay forma de que alguien esté abriéndolas y tirando y separando, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, en los fraccionamientos donde ponen los botes para las popós de mascotas, si tú los ves, o popó directa te ponen, o en las bolsas. Finalmente, la única forma que tienen hoy el sistema de limpia es tomarlo y juntarlo con todo y llevarlo a la basura. Entonces, tu separación, el esfuerzo que hiciste de depositar la popó de tu perro separada... O sea, eso fue cortesía, pero no sirve de nada. Exactamente, no sirve de nada. Entonces, por eso hay que tener un proceso correcto donde lo transformes, ni siquiera se tiene que ir a contaminar más. Y entonces aquí esa es la ventaja de poder hacerlo de esa forma. Y como decíamos, hay muchos métodos y no se saben o no se utilizan por desinformación, por miedo, por desconocimiento. Nosotros, el principal problema que encontramos cuando platicamos de esto con las familias, no, es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí va a oler feo, ¿no? Sí. Entonces es el miedo al cambio, es la resistencia al decir, pues bueno, voy a probarlo y ver que en verdad no huele, ¿no? Entonces nosotros de repente con algunos usuarios, cuando hemos tenido presencia en algunas ferias, que estamos demostrando nuestros sistemas, cuando los abrimos y la gente se acerca y dice, oye, ¿no huele feo? Es cuando dicen, que órale. Muchos le hacen así, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, te tapa la nariz así, o no quieren ver, o el simple hecho de pensar en popó. O basura, todo eso es como, no, ¿por qué me voy a acercar? Exacto, causa repulsión inmediata. Entonces la gente le tiene miedo a eso, ¿no? Así nos educaron donde eso es algo malo, entonces no te acerques porque te puede hacer daño, ¿no? Entonces, no toques, fuchi. Exacto, guácala. Y eso es el primer pensamiento que hay al decir popó, perros, ¿no? Entonces,
generar ese cambio y decirle, oye, si la pones acá y le agregas esto, no va a oler y al contrario se va a convertir en algo benéfico. Entonces la gente tampoco, a muchas veces les cuesta trabajo imaginarse que esa popó ahora va a ser algo benéfico para la planta, ¿no? Por ejemplo, yo conozco situaciones de perros que tienen mucho pelo. ¿Eso también lo podríamos agregar ahí? Pues en primera tu lombricomposta En la lombricomposta también se puede. puede. Los lombrices se lo van a comer y ahí no pasa nada, ¿no? Entonces ahí, digo, tenemos las dos opciones. Lo podemos depositar en la lombrigranja, ¿no? O en el mismo No había sistema pensado se en va a el ir pelo del degradando. perro, pero sí. Sí, ahí en la listita que tenemos de Tienes todos los razón. residuos, ahí viene todo lo que es el cabello, las uñas, el polvo de la casa, todo eso se va a la lombrigranja. Todo eso es un residuo orgánico que la lombriz lo va a consumir y lo va a convertir en abono. Ok, ¿te gustaría hablar de precios, tal vez? Claro, nosotros ofrecemos el servicio a un precio único que es de 2,500 pesos, ¿sale? Y tenemos un descuento también para todos aquellos que nos contacten por medio de tu podcast y todo esto. Así que vamos a hacerles un descuento, les va a quedar en 2,000 pesos la instalación. Se instala el bote, se entrega un bote de microorganismos también, se hace la instalación, se prepara todo el ecosistema que dejamos listo la primer cama, capacitamos y entregamos. En caso de que tenga suelo, nosotros hacemos el hoyo, depositamos el bote, te enseñamos a utilizarlo y el día que se llene, pues ya tú decides si nos hablas para poder hacer un nuevo hoyo y cambiarlo o gestionarlo. Y en el caso de hogares que no tienen suelo y que es el bote completo, ahí les damos 2 recolecciones, 2 intercambios durante el año del bote si es que se llena, ¿no? Y en cuanto a los polvitos. Eso va a depender de cuántos animales tengamos, qué tanta frecuencia vamos a tener que comprarlos, adquirirlos, y ya cada uno de esos frascos son 780 mililitros, vamos a comprarlos por 1,000 pesos cada bote. Ok, entonces serían como, para empezar, unos 3,500. No, ya El primero de 2,500 ya va incluido el microorganismo, Okay. va incluido el bote, la capacitación, el hueco o el intercambio de los botes por ese costo de inicio. Y aparte, Ahora, el asco de estar sacándola, yo lo veo porque yo no soy la responsable Claro. de eso. Mis hijas son, mi hija mayor es la que principalmente siempre está con su papá. De papá, ya va a la mitad, ya hay que sacarlo porque pesa un chorro. El hecho de sacarlo nada más aquí afuera para que pase la basura es como... sí, exacto. Entonces, sí, te o evitas sea... todo ese tiempo y todo eso, sí, exacto, eso te lo ahorras, que es otra ventaja también. ¿Quieres agregar algo más acerca de esto? Pues lo importante de hacer conciencia, ¿no? O sea, ahora hay hay un movimiento muy grande en cuestión de las mascotas, ¿no? De que ahora se tratan como hijos y como, pues, personas amantes de los animales tenemos que ser responsables de lo que hacen nuestros perrohijos, gatijos y de todo, ¿no? Todas las mascotas necesitamos, pues, ser responsables con sus desechos porque finalmente al que afecta directamente es a nosotros mismos, ¿no? Como especie. Entonces, generar esa conciencia de que todos estos residuos los podemos usar en nuestro beneficio en lugar de contra nuestro beneficio, pues hay que aprovecharlo teniendo esta oportunidad, ¿no? La verdad es que son métodos muy, muy fáciles de hacer. La verdad es que no es nada complicado. Cualquier persona puede hacerlo de cualquier edad. Y pueden ser responsables los hijos, ¿no? El marido en la casa, y con eso poder transformarlo y evitar, pues ahorita todos sabemos que necesitamos hacer acción ambiental, mucha gente no sabe qué hacer. Es que ¿no? creo que ese es el problema, o sea, muchas personas sí sabemos que hay cosas que debemos de cambiar. Claro. Vemos que se está yendo la basura y vemos que se está contaminando, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, si ya vieron este video, podamos asesorarlos, ayudarlos, hacerlo de manera fácil, rápida, y además otra cosa padre que nosotros damos es el impacto, porque vamos midiendo, ¿no? Qué tanto estás aportando y lo compartimos contigo, para que tú a la vez puedas presumirle al mundo y decirle, oigan, yo ya estoy haciendo una acción pequeñita, pero miren, significa este gran impacto. Y aunque no lo compartas, el simple hecho de decir, ¿sabes qué? O sea, mi basura ya no está mosqueada, apestada, claro, porque le eché la fruta que me sobró. O sea, de verdad, tú lo sientes y lo ves así. Sí.
Es padrísimo, ¿no? Y yo sí digo, hay que compartirlo. ¿Por qué? Porque justo estamos en una situación ahorita donde la necesidad es que todos tenemos que accionarnos. Todo el mundo tenemos que accionarnos por los riesgos a los que nos enfrentamos en los próximos años y no tenemos mucho tiempo. Nos queda muy poco tiempo para realmente hacer un efecto significativo, poder mitigar, porque ya no vamos a evitar. Vamos a poder mitigar, o sea, disminuir los efectos de todos los riesgos que se nos vienen ahorita en los próximos años. Ya lo estamos viviendo. Esto ya empezó. Ahorita lo estamos viendo con noticias tan fuertes como el cilantro, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ahorita el costo del cilantro está por los cielos, precisamente porque hay problemas meteorológicos, de crisis climática, que hoy la producción de algo que antes sentíamos que era, ¿no? Como que... O sea, te lo regalaban en el mercado. Te lo regalaban prácticamente, ¿no? Bueno, hoy un manojo puede llegar hasta 700, o así como los venden para los mercados, hasta 700 pesos, ¿no? O sea, los costos están por los aires y eso está pasando en diferentes cultivos. Entonces, eso es parte de muchas circunstancias, ¿no? Y cómo podemos apoyar, porque pues lógicamente no nos vamos a ir todos a sembrar al campo, ¿verdad? Ajá. Muchas veces ni sabemos, pero la cadenita inicia en un sitio y estos son nuestros hogares. ¿Y sabes qué pasa? A mí a veces me genera como que este recuerdo de que en mi casa, cuando vivía yo con mis papás, no se enseñaba esto. Y no es que esté culpando a mis papás ni nada por el estilo, sino que en ese momento no estaba ni de moda, ni era tan importante, Exacto. ni era, o sea, no había la información. Que ahorita yo estoy esperando que si yo lo hago, mis hijos vivan con eso. Porque en algún momento estuve yo viviendo en Japón y a mí me chocaba que me dijeran cómo separar la basura. Y es que allá no nada más tienes que separarla. Hay días en que pasa la basura orgánica y hay días en que pasa la basura inorgánica. Y no nada más eso. Tienes que comprar la bolsa que dice orgánica y la bolsa que dice inorgánica. Porque si sacas el día de la inorgánica, la bolsa orgánica no te la recogen. Claro. Y es como que, ¿por qué me están obligando a hacer esto? Llega un momento en que si vives con eso es como obvio. ¿Cómo no habías hecho esto antes? Y ese problema de como que de la transición que yo creo que estamos viviendo ahorita, para que después con nuestros hijos sea algo obvio, normal y que es como, pues es que todo es normal, ¿no? Sí, y efectivamente aquí en México afortunadamente ya desde el año pasado se empezaron a generar iniciativas que hoy ya son leyes y que hoy invitan a toda la población a ir gestionando sus residuos. Hoy hay leyes que nos van a obligar pronto a separar a todos en nuestros hogares. Pues está bien, o sea, y siempre va a haber esta parte de, híjoles, pero antes yo podía aventar todo, qué flojera para separarlo, pero una vez que ya estás acostumbrado es como, o sea, no sé por qué. Y de hecho es más fácil, nada más que no nos enseñaron. ¿Sí? No nos lo enseñaron. No, la verdad es que esa es la cuestión, que nos dijeron, mira, todo lo que dejaste de usar se llama basura, tíralo todo junto y olvídatelo, ¿no? Sí. O sea, es la parte cómoda. Pero en realidad, desde que tú tienes algo, pierdes su uso y lo pones en el lugar correcto, te ahorras tiempo, dinero y esfuerzo y generas beneficios para ti. Y es algo que estoy esperando que en algún momento pueda yo superar esta transición en donde ya diga, esto ya es fácil, ya es obvio, acomodar esto aquí y allá, y que mis hijos digan, pues es que a mí nunca me costó hacerlo porque siempre viví con eso. Entonces ya es una generación más de personas que no están sufriendo. Efectivamente, ¿no? O sea, mientras más pequeño eres, más rápido y más fácil es entenderlo y hacerlo. Sí. ¿No? Ahorita es lógicamente para muchos de nuestras edades a lo mejor poder ese cambio, generaciones más arriba de nosotros es casi como si les hicieras hacer algo completamente fuera del mundo, ¿no? Entonces, aquí es eso, falta de información, falta de conocimiento de cómo gestionar correctamente cada residuo. Ese es el gran secreto para resolver problemas que hoy en verdad nos ponen en riesgo a toda la humanidad. Y la solución es pequeñita y está en nuestras manos, en nuestros hogares. Simplemente tomándole ese minutito, esa importancia a cómo gestionarlo, dónde colocarlo. Y ahí está el gran secreto de cómo solucionar tantos problemas que hoy tenemos. Más o menos, ¿cuántas personas han adquirido este proyecto? Pues yo calculo que hemos llegado a instalar alrededor de unas 35, 40 sistemas durante este año. Así es. Pero pues es el primer año, siempre. Sí, para nosotros es el primer año. Tampoco es que habíamos estado tan fuertes haciendo la promoción, porque estuvimos muy enfocados todo este año con el tema de los lombricomposteros. Sí. Así es, de la gestión de los residuos. Entonces, es otro tema que nos lo fueron pidiendo y entonces fuimos creando todo el sistema para poder ofrecer este servicio. Sí, y es que en México
el 85% de las familias tienen mascotas. Sí. Y la mayoría de esas mascotas son perros. Y todo eso Entonces, se va a la basura. Todo eso se va a la basura y sí, o sea, es algo que no sabes qué hacer. Claro. No, es importante considerar que en todo el mundo, el 95% de los residuos orgánicos no se gestionan, no se transforman y se van a la basura, ¿no? Ahí empieza el gran problema que tenemos, ¿no? Porque todo eso se podría convertir en beneficio para el sol. Todo eso podríamos transformarlo, desaparecer la basura. Tantas cosas que hoy tenemos de problemas inician ahí, en el saber que todo esto puede tener otro destino. Y acaba de leer hace poco que decía una cosa que decía que te cuesta más trabajo no hacer algo que hacerlo. Sí. Y sí es muy cierto, nada más que es como el cerebro dice, no, a ver, espérate, tal vez el próximo mes. Sí. Pero bueno. Sí, es quitarse el miedo. La verdad es que eso es a lo que yo los invito. Quítense el miedo, experimentenlo, vean lo que es fácil. Y en caso de que alguien te diga, ¿sabes qué? La neta, no te creo que no huela bien, hay algún lugar donde puedan ir y ver, ¿sabes qué? Déjame olerlo para creerte. Sí, claro. Ahí tenemos aquí en Puebla, en el fraccionamiento Antigua Cementera, por ejemplo. Ajá. Ahí hay unos sistemas instalados donde podemos pasar a visitarlos cuando gusten. Porque digo, también sería incómodo ir a visitar a las personas en sus casas solamente para demostrarles, ¿no? Pero ahí en Antigua Cementera ya hay unos instalados en los parques. Entonces ahí hay gente responsable que ya sus mascotas las pasean y las depositan, ¿no? Entonces ahí sí, con gusto podemos invitarlos a que conozcan el sistema o en nuestras oficinas también. Pueden visitarnos. ¿Me compartes tus redes? Podemos, claro que sí. Nosotros aparecemos como IDN 11 Group en Instagram, como Popopet también en Instagram, o Lombriz MX, que es otro de los proyectos. Con cualquiera de esas redes nos pueden contactar y podemos ofrecerles toda la variedad de ecotecnias que tenemos para poder implementar tanto en el hogar, comercio e industria. Muchísimas gracias. No, hombre, es por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes.